guardarás para mí, porque es el día que yo santifiqué y glorifiqué todo lo que existe en este mundo para vosotros. Hoy día sábado, hermanos, nos congregamos para recibir las palabras de vuestro Dios. Amantísimo Dios Todopoderoso, mi Señor. Señor, estás tú entre nosotros para hablarnos hoy día, Señor, de tus santas palabras, Padre mío, de lo cual nosotros debemos obedecer tus santos mandamientos de tu ley, tus estatutos, tus decretos, tus ordenanzas, que tú, Señor, escribiste con tu propio dedo en las tablas que le diste a Moisés, tus santos mandamientos de tu ley, mi Señor Dios Todopoderoso. Señor, guárdanos, como siempre, Padre mío, en tu santa ley, para que nosotros aprendamos a obedecerte, mi Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias por habernos guardado durante una semana que hemos estado lejos de ti, y yo especialmente, Señor, como tu única, Señor, sierva que llevo tu santo evangelio, gracias por haberme guardado estos 15 días, mi Dios Todopoderoso. Bendito y alabado seas, mi Señor, por siempre. Te damos gracias, Señor, por todos aquello, lo que has hecho por nosotros y por nuestros hermanos y por el mundo entero, mi Dios. Te pedimos hoy día, Señor, en especialmente, te pedimos por los enfermos, Señor. Te pedimos por Mario, que se encuentra en Tacna. Te pedimos por Josecito, que se encuentra en Lima, Señor. Sabes, son tus hijos tuyos, y tú eres el único, Señor, que sabes de sus dolores y de sus atribulaciones, Señor. Tú únicamente sabes porque es tu cuerpo y tú nos hiciste, mi amantísimo Dios bendito. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor. Te lo llevamos y te lo ponemos, Señor, en tus santas manos, porque tú eres el médico eficaz de este mundo, para que tú les des la sanación, Señor, a estos tus hijos, Mario y Josecito, Señor. Y todos tus hijos, de una manera y de otra, de sus dolencias, también te lo ponemos, Señor, para que tú nos escultes. Oh amantísimo Dios, Señor, también vela, Señor, por los hospitales, por las clínicas, por las carceletas, y especialmente por todos los enfermos que se encuentran, Señor, en este mundo regado por las calles, por las esquinas. Señor, tú con tu bendita mano sanadora, dales la sanación y que se vuelvan a levantar de sus lechos, mi amantísimo Dios bendito. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo, que te lo pedimos, te lo imploramos y te lo rogamos, Señor, para que tú, Señor, pongas tu manito en cada uno de ellos, mi amantísimo Dios bendito. Te pedimos también por los hermanitos que no han venido. No sabemos cuál es su retardanza, Señor, pero tú sabes. Señor Dios mío, perdónalas si están equivocadas, de lo cual ellas no vienen a guardar tu día santo, que es el día sábado, mi Señor, Sabbat, que es para ti, mi amante Dios. Perdónalas, Señor, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen, mi amantísimo Dios. Señor, aquí estamos, Señor, nosotros, porque tú dices que donde está uno o dos, tú estarás, Señor, porque tú no vienes por multitudes, Padre Santo, sino por los que realmente te obedecen tus mandamientos de tu ley, mi Señor, tú vienes por ellos, por los que realmente guardan tus estatutos, tus ordenanzas, tus decretos de tu ley, mi amantísimo Dios, que guardemos los mandamientos tuyos. Amantísimo Dios bendito, alabado seas, Señor. Sé que ya estás dentro de nosotros. En el capítulo 4 y el versículo 41 y el versículo 41. Dice la palabra de Dios así, hermanos: las ciudades de refugio al oriente del Jordán. Estas ciudades de refugio que dice acá vuestro Dios, cuando les dio la tierra prometida
a Moisés para todo su pueblo que tenían que pasar el río Jordán para Canaán, en esa tierra que era dada para vuestros hermanos, para sus hijos, de nuestro Señor, de lo cual traía por la mano de Dios y Moisés que salían de Egipto, también había allí, hermanos, en esas ciudades, habían una ciudad de refugio, y refugio quiere decir que era la ciudad donde aquel que había transgredido la ley de Dios, así como por ejemplo habría robado, habría hecho algo malo, había esas ciudades, como decir así, que decimos, decir en este mundo que estamos, que va a la cárcel. Eso tenemos que entender, hermanos. Por eso las ciudades de refugio eran lugares donde iban aquellos que habían pecado, que habían, digamos, robado o matado, como decir, va a la cárcel. Eso quiere decir las ciudades de refugio. Así como decimos hoy en día, ¿dónde lo han llevado? A la cárcel, dicen, ¿no? Y en ese lugar es una ciudad, un pueblo, donde está esa cárcel. Eso tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios acá, las ciudades de refugio al oriente del Jordán. O sea, eran ciudades donde realmente ahí se iba hasta que pudieran ver sobre de esa persona aquellos que tenían la ley, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Bueno, entonces dice en el versículo 41, entonces apartó Moisés 3 ciudades, dice, a este lado del Jordán, al nacimiento del sol. O sea, apartó esas ciudades para esas ciudades de refugio, para aquellos que habían hecho algo fuera de la ley, ¿no? Entonces dice, para eso dice, para que huyese allí, ¿ven lo que dice? Miren, para que huyese allí el homicida. ¿A quién se llama homicida? ¿A quién se le dice homicida? Aquel que ha robado o ha matado. Dice, allí, el homicida que matase, dice, que matase, miren lo que dice, que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes. Eso, por eso es que aquí tenemos que entender, hermanos, que dice las ciudades de refugio, quiere decir la cárcel. Aquí en la palabra de Dios que nos habla, dice la ciudad de refugio, pero es como que entenderíamos como decir, ¿a dónde va el que mata, hermana? ¿A dónde va? A purgar su pena. ¿A dónde? A la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos que entender lo que dice. Miren cómo estaban estas leyes para que entendamos la palabra de Dios, que había, la ciudad de refugio, había las cárceles. Por eso dice, y dice así, por eso, sigue diciéndonos, dice, antes y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. O sea, yendo a esas ciudades hasta que le encontraran y hicieran el juicio, podría salvarse la vida. Pero era esa ciudad de refugio, tenía que ir a refugiarse ahí, a ese pueblo. Si no le lograba refugiarse, podían haberlo alcanzado más allá y que otra cosa le pasaría. Pero había esas ciudades separadas para aquellos que habían hecho estas cosas malas, como es matar sin haber estado en enemistad. Por eso que dice aquí, por eso dice, y huyese allí el homicida que matase. ¿Ve? O sea, huía a ese pueblo para refugiarse hasta que la ley tuviera que ver por esa persona. Hay que entender eso. Muy bien, ahí es lo que dice, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver en el siguiente, en el versículo 43, dice, verser en el desierto, en la tierra de la llanura, para los rubanitas, Rabotet en Galaad para los gaditas, y Golat y en Basán para los de Manasés. O sea, esas eran las tierras que estaban separadas, porque hablamos de que cuando fueron a la tierra de Canaán, el Señor dijo que se repartiera. Para eso pasaba, ¿quién heredó la tierra de Canaán?
para repartir entre los suyos que estaban con él, que Moisés sacó con la mano de Dios y la de Moisés que salieron de Egipto. ¿Quién entró allí? ¿Moisés? No, entró Josué, pero entraba por eso con todas estas personas que nos habla aquí. Por eso dice así, y dice en el versículo 44, Moisés dice, recapituló, miren lo que dice, recapituló la prolongación de la ley. Miren, ese está el título. Moisés recapituló la prolongación de la ley. Ahora vamos a ver qué es la ley que nos habla acá. En el versículo 44 dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Ya no era la ley, él estaba poniendo esa ley porque Dios ya le dio las leyes. ¿A quién? ¿A quién le dio las leyes? A Moisés. A Moisés le dio las leyes. Ahora Moisés era el que iba a poner a esas leyes. ¿A quién? ¿A quién iba a poner? Al pueblo, a su pueblo. ¿Quién pone acá las leyes? Los gobiernos decretan la ley y las leyes lo dan a los gobernantes de los pueblos. Y el pueblo, el gobernante del pueblo ejecuta la ley. ¿Sí o no? Miren cómo era antes. Pero vamos a ver las leyes que pone el Señor, no las leyes que pone el hombre en la tierra. Miren lo que dice. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel, ¿ve? De los hijos de Israel. Estos son los testimonios, dice, miren, los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel. O sea, es los testimonios, esas leyes que es las que son para hoy también, para estos tiempos que estamos nosotros, ¿ya? Por eso dice, cuando salieron de Egipto, dice, ¿ve? Por eso, estas eran estas leyes, estos testimonios, estos estatutos, estos decretos que habló Moisés, era para los de Israel cuando salieron de Egipto. En el versículo 46 dice, a este lado del Jordán, en el valle delante de Betet, Peor, en la tierra de Seor, rey de los amorreos. La tierra, ¿quién lo habitaba antes que de entrara, ahí Josué? ¿De quién era antes la tierra esa? Era la tierra de ¿quién? De los amorreos, pues, de los amorreos. Ellos estaban ahí, pero ellos no adoraban a Dios. Por eso es que esa tierra, pues, fue dada para los israelitas, pero era la tierra antes de los amorreos, todo lo que es Canaán. Pero dice, sigue hablándonos y dice que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés, ¿ve? Al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Era la lucha para tener esa tierra, heredar esa tierra que Dios les había dado. Y posesionaron su tierra y posesionaron, o sea que tomaron posesión. Los hijos que sacaba de la mano, con la mano de Dios y la mano de Moisés, los hijos de Egipto, que eran los israelitas, ¿no? Entonces dice así, por eso dice, y posesionaron su tierra y la tierra de Ogé, rey de Basán, los reyes de los amorreos, por eso, porque allí había reyes, era por decir una nación, era reyes que había ahí, pero esa tierra estaba prometida, dada para los hijos de Dios. Por eso dice de Basán, 2 reyes de los amorreos, que estaban de este lado del Jordán al oriente, dice Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo Araba, dice, y todo el Araba de este lado del Jordán, al oriente hasta el mar del Araba, al pie de las laderas, ¿de qué? De Pisga,
de Pisga, de las laderas. O sea, acá que decimos cuando hay una chacra que tiene un pendiente, ¿qué se dice? ¿No le dicen laderas? De las laderas, las laderas. Muy bien. Vamos a ver qué entendemos de las ciudades de refugio al oriente del Jordán, y Moisés recapitula la prolongación de la ley. Vamos pues a ver en Josué, el capítulo 20 y el versículo 8 y 9. Capítulo 20, 8 y 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Miren lo que dice. En el versículo 8 dice: y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bersar, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Rabotet y en Galaad, de la tribu de Gad y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. O sea, a esas tribus estaba dado esas partes de la tierra, para ellos estaba. Y en el versículo 9, ¿qué dice? Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero, que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas. Cualquiera que hiriese a alguno por accidente, miren, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. ¿Ve? Entonces, al que había estas cosas de accidentes que había, iban a estas ciudades de refugio, como decir, ahí hasta que se compadeciere, digamos, delante de la congregación, porque tenía que estar ahí Moisés para ver qué es lo que había sucedido, qué es lo que había pasado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque él tenía que obedecer. Estos son los testimonios de los estatutos, los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Ya? Y por eso, ¿qué dice el Señor aquí en sus leyes? Lo que dice. Entonces apartó Moisés las ciudades, por eso apartó, porque él ya dio las leyes que Dios le había dado las leyes. ¿A quién le dio las leyes? ¿Les dio a los israelitas o a quién es al que le dio las leyes para que diera a los israelitas? A Moisés, claro, a Moisés, a su siervo, para que a la vez él diera las leyes al pueblo. Es como, por ejemplo, sale el gobierno, ¿no es cierto? Decretan las leyes y sacan las leyes y comienzan a dar a los pueblos, para que ellos ya no van a irse a quejar de aquí hasta el presidente, hermano, sino ¿a dónde? En el pueblo tiene su juez, tiene sus gobernadores, ¿no es cierto? Así era lo que había separado, tenía que separar las ciudades para que estén ahí hasta que se arregle con la congregación. Entonces tenía que llamar a la congregación para ver el delito de estas personas que habían hecho estas cosas malas, ¿no? Un accidente, o lo mató porque lo mató, o que robó, estas cosas, para que entendamos, dice, nosotros también, hermanos. Muy bien, vamos a Éxodo, al capítulo 20, versículo 1 y 17, Éxodo, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. ¿Qué dice? En el capítulo 20 y el versículo 1 y 17, miren lo que dice, para que entendamos, porque está hablando de estatutos, de leyes, de testimonios, hermanos. Entonces, ¿qué dice? Estamos ahora en el capítulo 20, los 10 mandamientos de su ley. ¿Y qué dijo en el capítulo 1? Dijo, habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿ya ve? Diciendo, él habló Dios estas palabras. Pero lo leemos el capítulo 2 para entenderlo mejor. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ve? Es lo que está hablando el Señor. ¿Y qué le dice en el versículo 17? ¿Qué le dice en el versículo 17? Pero ustedes pueden leer los 10 mandamientos para que se recuerden sus leyes, estatutos, decretos y ordenanzas que dijo nuestro Dios
¿Para cuándo? ¿Para esos tiempos no era? ¿O era para ahora? Para esos tiempos y para ahora, el futuro que somos nosotros, hermanos. En el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y qué hace la gente? Codicia, tiene envidia, la envidia y codicia alza. Por eso es que a veces no quieren ni conocerlo al Señor, porque estas cosas no dejarían de hacerlo. Siguen robando, siguen matando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen mintiendo, siguen todo. Siguen emborrachándose, todo, hermanos. Por eso no quieren obedecer los 10 mandamientos de su ley, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, que dijo el dueño del mundo, el dueño de toda criatura que vive y se mueve en este mundo. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que, por eso es que no quieren conocerlo a Dios para seguir andando en sus deleites de pecado. Por eso es que no quieren conocerlo, porque dicen, si yo adultero, ya no podré adulterar. Si yo robo, ya no voy a poder robar. Y eso es lo que no... Pero no saben de que Dios nunca habrá la bendición sobre estos seres. Nunca, porque cada vez, más bien, el enemigo lo ajusta para su lado. Para eso está presto Satanás, para nunca largarlos de su lado, para que sigan haciendo esas cosas y no hereden la tierra prometida que el Señor nos ha prometido para la vida, ¿qué? Eterna, para la vida eterna. Por eso, hermanos, es que no obedecen estos santos mandamientos y testimonios de nuestro Dios.